307. Yo tengo, ¿cuántos meses aquí? 8 meses y todavía no me aprendo ese número. Bueno, en todo caso, ahorita ya vamos con la entrevista con el analista de temas políticos nacionales e internacionales, el señor Jorge Mora Varela, con quien hablaremos sobre la gira presidencial en la imagen del presidente Noboa. Bienvenido, Jorge, a la 96.9. ¿Qué tal? Qué gusto. Qué gusto saludarlo. Gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo ve esta gira presidencial? El presidente Daniel Noboa se ha destacado en este segundo mandato que está desarrollando y se ha destacado por algunos viajes que ha realizado prácticamente desde el momento en que ya fue posesionado. Tuvo una gira por Europa, luego una gira por Asia, ahora nuevamente está en Europa y hemos leído una nota sobre que ha cerrado acuerdos en España. ¿Cómo ve usted esta gira presidencial? Los resultados no se han podido conocer más allá de lo que acabamos de mencionar. Otras gestiones no han trascendido por parte de la Secretaría de Comunicación. ¿Qué piensa usted al respecto, señor? Bueno, de hecho, es concomitante con la propuesta del gobierno. Cuando estuvieron en elecciones, asumía que este gobierno tenía que ser vertiente integrador, globalista, a diferencia de que si hubiese llegado Luisa González en el hecho de que ahí sí pudiese solamente las giras fueran con sus amigos. Ese es un gobierno más de corte liberal, de corte de negocios, aunque el tiempo es corto porque los viajes internacionales, de hecho, cuando se va hacia afuera, estos viajes tienen que concretarse al mediano plazo, no son de corto plazo, no es que el tipo sale como a la manera de Trump, fue al Medio Oriente y trajo contratos millonarios, eso es Trump. Sin embargo, yo creo que va en la línea del gobierno, yo creo que es coherente. Y aparte de eso hay un detalle que me llama muchísimo la atención, es que hay dos visitas que desde mi punto de vista no las comprendo aún. Cuando viaja, por ejemplo, a la China y siendo una persona que está en franca confrontación con la guerra comercial con los Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno ecuatoriano por primera vez se desmarca del tutelaje de los Estados Unidos y eso me parece saludable, positivo, porque eso demuestra autonomía, eso me parece perfecto. Sin embargo, la otra visita cuando se reúne, por ejemplo, con el Foro Mundial Alternativo, el Foro de Verano, el Davos de Verano, también plantea una serie de alianzas que me parecen significativas, importantes, que espero que se concreten. De hecho, hasta ahora solamente hay visitas. Falta ver si es que en verdad existen los contratos, los aportes, los negocios que sean pertinentes. Esa parte todavía está por verse. Doctor Mora, qué gusto saludarlo. Alex Vargas aquí también junto a Sofía Almeida. Doctor, muchos nos preguntamos, puede que tenga una manera de cuestionamiento, ¿no? Cuando se dan estas visitas, al menos el recorrido por parte del primer mandatario, son reuniones ya pactadas con la finalidad de que se estudie, se analice lo que se propone, o prácticamente ya es algo en el que definitivamente ya está analizado en la parte económica para estrechar lazos económicos, o todo queda en veremos. No, de hecho ya hay algunos avances, existen las misiones diplomáticas que trabajan en una serie de escenarios, que es que el escenario es absolutamente negativo, no se va simplemente. Esto se da ya cuando se tiene la casi certeza que se van a hacer las negociaciones internacionales pertinentes. Yo creo que ya hay un trabajo mucho más adelantado y en esta parte es importantísimo entender que si es que no hubiese ninguna posibilidad, simplemente el presidente no fuese. En este caso ya existen algunos acuerdos, preacuerdos que deben sellarse de una manera ya tangible con las firmas de los acuerdos pertinentes. Por lo tanto, ya existe una alta posibilidad de que estos acuerdos lleguen a feliz término. Ahora habrá que ver en qué. Por ejemplo, los Estados Unidos está inmerso en una especie de salida y enconchamiento, porque es como la doctrina Monroe, América para los americanos. Por lo tanto, hay un espacio vacío que los otros países tienen que recurrir a la China. Cuando el presidente Correa en su momento acudió a la China, también vino el primer viaje bastante enojado porque decía que los chinos también ponen intereses, de hecho. Y hay que ser cuidadoso porque en los negocios internacionales hay que leer bastante bien, con mucha atención, la letra pequeña, porque caso contrario
nos meteremos también en un problema grandísimo cuando no se leen a la perfección los contratos, entonces quedamos con endeudamientos que son bastante peligrosos para el país. Por lo tanto, yo me permitiría pedirle al presidente y a su equipo de gobierno que analicen perfectamente bien y que sean conscientes de lo que están haciendo. Aparte de eso, la visita, por ejemplo, con gente de Naciones Unidas me parece que es algo que habrá que medirse. No me agrada mucho, por ejemplo, la Agenda 2030, porque es una agenda bastante peligrosa, cuestionada y cuestionable. Recordemos que el mismo Javier Milei o el mismo Donald Trump han tenido serios reparos con esto. Sin embargo, hay un acercamiento del gobierno ecuatoriano. Me parece que tiene un boom de presencia internacional y sin embargo creo que habrá que medir con un poco de, yo diría, cautela respecto a todos los movimientos. ¿Vas a firmar a todos los espacios donde vas? Yo diría que no. Eh, es importante que el Ecuador tenga una actitud aperturista frente al comercio internacional y que el multilateralismo sea una de las herramientas del gobierno, me parece que es absolutamente positivo. Por lo tanto, yo diría, vaya, hable con todos, intente negociar con todos, sin embargo, sea cauto a leer la letra pequeña. Doctor, pero sería importante, de todas las visitas que ha hecho en su gira, ¿cuál es la que realmente es la más importante y que Ecuador de manera urgente la necesita y que esto se concrete lo más pronto posible? Hay dos cosas que son importantes, el asunto de seguridad y cuando fue al Medio Oriente El Medio estuvo Oriente. cerca de Israel, eso me parece importantísimo. Sin embargo, Israel está metido en su propio conflicto. Estados Unidos no le va a dar una asesoría de seguridad de gobierno a gobierno, Ujú. simplemente le va a dar un contrato con empresas de seguridad. Esa es la primera, la seguridad es fundamental. Y la segunda, ¿quién está financiando al mundo? Es la China. Por lo tanto, yo creo que son dos aspectos fundamentales. Para hacer trabajo, para trabajar en el Ecuador, ¿necesitas financiamiento? Sí. ¿Necesitas privatizaciones? Yo diría no. Lo que necesita es, por ejemplo, la posible entrega de Coca-Cola Sinclair a los chinos me parece interesante en el hecho de que el Ecuador no tiene capacidad para sostener el mantenimiento de ese tipo de, de grandes proyectos a nivel nacional. Me parece que ahí hay la posible presencia de personal extranjero. Sin embargo, yo creo que es fundamental encontrar las mejores herramientas para, sobre todo, asegurar que lo que venga para proteger la seguridad del país es fundamental. Y en esta parte, no sé si Estados Unidos, a lo mejor me gustaría mucho que sea Israel, pero Europa tiene Claro. poco que ofrecer. Por lo tanto, el presidente va encontrando una serie de elementos y encontrará las mejores herramientas, insisto, para dos vertientes. La una es el financiamiento de la obra pública que deberá venir y segundo es asegurar que los niveles de seguridad bajen en el país. Doctor, vimos que el presidente y sabemos que el presidente es empresario, es exportador y él conoce la Uh -huh. importancia de las relaciones internacionales con respecto al comercio, ¿no? Uh -huh. Y pero lo que sí nos llama la atención, además de que sí es importante obviamente que abramos las puertas al mundo, eso creo que la mayoría estamos de acuerdo, pero nos llama la atención es por qué no se ha comunicado exactamente cuáles son los temas que se están tratando. Se han comunicado ciertos viajes, pero no de todos, de todas las reuniones. ¿Por qué cree que obedece esa estrategia o será un error, es una estrategia por parte del gobierno, o es un error de comunicación? Bueno, de hecho, el presidente de la República llegó a la presidencia comunicándose a través del TikTok. Y es una forma que a mí me molesta muchísimo porque no es esa comunicación permanente. Recordemos, por ejemplo, en la comunicación tan abierta y tan común como lo hacía Rafael Correa. Sin embargo, es la manera que él lo tiende a hacer. Me parece que eso va mucho con la personalidad de Daniel Noboa, pero creo que ya van dándose algunos elementos que son importantes. Ahora sí hay que hacerle la recomendación. Donde vaya y lo que haga, por favor, comunique lo que es fundamental. Yo apoyo y estoy de acuerdo con lo que usted plantea. El presidente, el equipo de gobierno debe comunicarse mejor, porque caso contrario aparece como que los viajes son solamente a nivel personal. Y no, el señor presidente de la República, salvo el movimiento que va a hacer a Italia, son viajes oficiales. Por lo tanto, se recomienda que el gobierno nacional comunique de una mejor manera, no solamente
a través de los medios ultramodernos como el TikTok, sino sobre todo a nivel de cadenas nacionales. Es importante eso y es una recomendación que hay que hacer, porque en caso contrario se va equivocando. Ahora mire, de hecho, cuando el tipo gana las elecciones lo hace comunicándose de una manera absolutamente informal, pero ahora ya no es campaña política, hoy ya son acciones de gobierno y tienen que tener un tratamiento mucho más formal a través de las mejores vías que permitan dar seguridad jurídica y credibilidad a lo que se está haciendo, porque es más, cuando ya firmen los acuerdos comerciales, de hecho, tienen que tener el compromiso de la empresa, de las empresas, de las pymes o de las grandes empresas. Por lo tanto, eso necesita seguridad comunicativa y en esa parte el gobierno está fallando. Sí. Recordemos que el presidente cuando fue asambleísta también se fue a Rusia, ¿no? Con algunos otros asambleístas para justamente hablar sobre temas económicos que tengan que ver con, porque él presidía la Comisión de Régimen Económico, me parece, ¿no? Claro. Y justamente fue para allá con algunos legisladores. Yo le quería también consultar, doctor, esta estrategia de acercarse a China no es contraproducente con las buenas relaciones que tiene Estados Unidos. En lo personal, yo considero que está bien abrir el espectro, ¿no? Pero ya en la práctica, ¿cómo lo ve usted? O sea, nos ha mencionado que es correcto, pero ¿no traería ese cierto roce o fricción con Estados Unidos al ver una cercanía hasta esta otra potencia rival, entre comillas? La historia del siglo XX nos demuestra que siempre hemos sido el patio trasero, es decir, voy a Estados Unidos y eso me impedía tener relaciones y hablar con nadie. Eso me parece que le hizo mucho daño al país. Yo estoy de acuerdo, tiene que haber una apertura y no una condición de dependencia absoluta respecto a la potencia hegemónica de los Estados Unidos. Es saludable, es bueno. Eso es lo que hace Chile, por ejemplo, lo que hacen, sobre todo Chile, un país que tiene más de 30 acuerdos comerciales. Lo mismo hace México. Ellos se acuerdan con todo el mundo y nosotros hemos siempre estado atados a lo que diga Estados Unidos. Y yo creo que este signo de no depender únicamente de los mandatos de Donald Trump me parece absolutamente saludable. Yo aplaudo esta apertura porque eso muestra que no hay una dependencia. Mire, antes se iba a los Estados Unidos, se pedía un acuerdo comercial o préstamos internacionales a los bancos y eso nos sujetaba con las cartas de intención. Y eso ya por fin parece que no se va a dar. Me parece que es saludable, es bueno. Sin embargo, como insisto en lo que dije hace unos minutos, habría que leer la letra pequeña porque caso contrario sería triste que el Ecuador haya sido dependiente de Estados Unidos y ahora seamos dependientes de otra potencia como la China. Por lo tanto, se trata de llegar a acuerdos, no de entreguismo. Y los acuerdos significa que es un ganar-ganar. Yo pido un favor, sin embargo el Ecuador tiene también la posibilidad de encontrar espacios de comercio para el mundo. Si nosotros pedimos dinero o pedimos ayuda en seguridad, nosotros podemos vender, por ejemplo, commodities o los productos que nosotros somos muy buenos en tener. Por lo tanto, eso se trata de negociar, no de entregarse. Doctor Mora, cuando hablamos de acuerdo, en sí, exactamente cuál es el término apropiado entre mandantes en el que deben manejarse para que esta situación se pueda atender de la mejor forma y la firma vaya porque vaya, pese a los problemas o conflictos que tengan o diferencias entre países. Bueno, de hecho, se trata de no ir a pedir préstamos, sino de establecer relaciones multilaterales. Son las relaciones multilaterales, porque eso significa que no solamente es de una sola vía, sino de doble vía. El hecho de el negocio habrá que entenderlo. Tú tienes algo que yo quiero, pero tú también necesitas algo que yo tengo. Por lo tanto, eso se trata de un mutuo acuerdo, ganar-ganar de colaboración entre países. Por lo tanto, es cuestión de entender el comercio internacional como una relación igual y multilateral. Por lo tanto, no se trata de ir a entregarse, insisto en esto, se trata de encontrar espacios donde yo pueda adquirir bienes o servicios que los necesita, sobre todo en capital económico y en seguridad, y el Ecuador tiene muchos espacios para colocar sus productos. Por lo tanto, esto generaría, por ejemplo, divisas, ingresos, pero sobre todo, y lo más importante es que encontraría para el país posibilidades de generar empleo, que es la parte más importante, de la que yo creo que es fundamental. Cuando el Ecuador encuentre en el mundo posibilidades para que tus pymes,
sus emprendedores y sus jóvenes tengan posibilidades de tener empleo, me parece que es saludable. Correcto, ¿no? Y esperamos que en toda esta gira por parte del primer mandatario, entendemos que retornará en su debido momento acá al país y en el trayecto de su periodo lectivo, ¿verdad? Tendrá que nuevamente hacer giras para saber si esto se cumple. ¿Es lo más apropiado por el bienestar del Ecuador? A ver, hace algunos años el presidente tenía que salir una sola vez y cada vez que había problemas internos había que quedarse para apagar los incendios. Hoy me parece que el país está de alguna forma caminando y en la medida Sí. que los viajes sean del interés nacional, porque si el presidente de la República va a comenzar a viajar para atender los intereses de la corporación Novoa sería una pérdida de tiempo. Ujú. Se entiende que los viajes deben ser a nombre del país y para beneficio del país. Y en la medida que pueda hacerlo, me parece que estoy de acuerdo. Sí, Importante lo que aclara, ¿no? sí, y justamente para evitar suspicacias, debería comunicarlo como usted mismo lo recomendó, comunicar exactamente los temas de la agenda que está tratando el presidente de la República. Sofía, ya creeríamos que nosotros queremos ver esa tecnología en cuanto a los otros seguridad de Israel y todo lo que Sí, fue a por hacer en su ejemplo, primera visita, ¿no? una visita a Andorra, lo único que han dicho, bueno, lo que han dicho que ha trascendido es que en este espacio se reforzó el enfoque del Nuevo Ecuador como modelo de país, Ujú. reabierto a alianzas internacionales, pero ¿qué se puede hacer? ¿Qué acuerdos se pueden llegar con Andorra? También hay paraísos fiscales, hay un tema Estos pequeños entonces, países ajá. que no tienen salida al mar, que son muy pequeñitos, sin Ujú, embargo, tienen un PIB per cápita sobre los $50.000, por lo tanto son países triunfadores. Y hay un ujú, modelo de manejo de los negocios o de las finanzas. Más ujú, que satanizarlos como paraísos fiscales, yo creo que son espacios donde uno puede entender cómo es el manejo, sobre todo de las finanzas, y eso me parece que es positivo. ujú, Recordemos, con los Estados Unidos, si vas con Estados Unidos, vas con la China, vas a Andorra, vas a Rusia, y entonces el Ecuador tiene una gama de posibilidades. Yo he venido peleando durante muchísimos años. Generalmente teníamos una relación monogámica en el comercio y bastante enfermiza con los Estados Unidos. Hoy tenemos la posibilidad de encontrar muchos espacios para colocar nuestros bienes, nuestros servicios, para intentar negociar en la parte financiera y también para negociar todos aquellos aspectos que sean de beneficio, tanto para la interna del Ecuador como para la externa del país. Por lo ujú. tanto, insisto, esta posibilidad de hacer una política comercial o una política exterior que sea diversa, eso podría ayudar para encontrar las posibilidades de traer lo mejor, lo que el Ecuador necesite, pero sobre todo para ubicar en el mundo lo que el Ecuador tiene, y eso es fundamental. Ujú. Excelente, así esperemos que pronto tendremos los resultados de este trabajo que se está haciendo por parte del gobierno nacional. Muchas gracias al doctor Jorge Mora Varela por darnos de su tiempo para analizar justamente el, El tema de las giras, ¿no? la gira Así del es. presidente de la República, Y porque que esto no se ha cuestionado. Este presidente se ha dedicado solo a estar paseando, así, paseando, paseando y no da soluciones. Pero exacto, estaremos entonces, atentos para también pedirle cuentas cuando pase el Exacto. tiempo, ya sea cuestión de que se así cierren los es. acuerdos. Por lo tanto, hoy se abre la puerta y habrá que estar pendiente para saber si lo que se ha ido a trabajar ha dado resultados positivos y estaremos muy atentos para ello. Así es. Gracias, doctor Mora, por su tiempo, por su análisis, la información que nos ha entregado. Así es. Que tengan un Que tenga maravilloso buen día. día. Muchísimas gracias por la aclaración con respecto a la gira del primer mandatario. 7:23 aquí en la 96.9 FM. Tengan